Nos ocupamos ahora de uno de los temas políticos del día, tal vez el más importante. Hablamos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires porque el gobierno de la capital federal rechazó el cobro en bonos del 2,95% que ordenó la Corte Suprema se le pague a la capital federal. Hablamos del tema de la pata política, la pata judicial, por eso junto con Vero Urolabeitia y con Néstor Espósito ya nos comenzamos a ocupar del tema. A ver, Néstor, dentro de lo que dijo el propio presidente Alberto Fernández, indicando que se va a pagar con bonos, habló de mantener esta modalidad de pago en bonos hasta que se recuse a los jueces o se revoque la medida. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar explicarlo para que se entienda de la manera lo más fácil posible. Después de la Corte Suprema, una vez que la Corte Suprema dicta un fallo, no hay una instancia de apelación. Esa es la cabeza del Poder Judicial. Después de la Corte no hay a dónde apelar. Lo único que se le puede pedir a la Corte es que revise su decisión y haga una suerte de revocatoria in extremis, así se llama, que es, a ver, me preguntan a mí, ¿de qué cuadro sos? ¿Sos de Boca? ¿Seguro que sos de Boca? No, ahora voy a pensar a ver si soy de Boca o soy de otro club. La Corte debería desdecirse a sí mismo y hacerlo inmediatamente después. ¿Con qué argumentos nuevos? Bueno, los argumentos que está intentando esgrimir el gobierno nacional. ¿Cuántas posibilidades hay de que la Corte revea su postura? Prácticamente ninguna. ¿Y cuánto tiempo, te consulto? Porque si la medida del pago con bonos se extendería hasta que justamente se recuse a los jueces de la Corte o se revoque el fallo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Ahí hay otra cuestión, que es que el fallo de la Corte en ningún momento habla de bonos. El fallo de la Corte dice que tiene que haber transferencias desde las cuentas del Banco Nación a las cuentas de la Ciudad de Buenos Aires, no transferencia de bonos. El tema de pagar con bonos es una propuesta, una iniciativa que toma el gobierno nacional de manera tal de mostrar su voluntad de pagar. El viernes había dicho que no se iba a cumplir con el fallo, ayer mostró una voluntad de pago y que esa voluntad de pago la va a hacer a través de unos bonos que ya fueron aceptados por la Corte Suprema para pagar una deuda anterior a principios de 2016. Con esos bonos se acordó pagar una deuda por un tema previsional, también por un fallo de la Corte, a la provincia de Santa Fe. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fallo de la Corte en la mano, dice, no, ¿qué bono? Yo quiero que me transfieran el dinero tal como dice el fallo. Y ahí está trabada la discusión. ¿Qué pasa con el tema de la recusación? El gobierno nacional dice que lo que dictó la Corte es una medida cautelar, lo cual es cierto, es decir, una medida provisoria. Y todavía no resolvió el fondo de la cuestión. Pero como lo que resolvió en la medida cautelar es muy similar a lo que se discute en el fondo, entonces el gobierno dice, bueno, anticiparon opinión, prejuzgaron, ya dijeron qué es lo que piensan respecto del reclamo de fondo que hace la capital federal. Entonces vamos a recusar a los jueces. ¿Tiene posibilidad de prosperar? Pocas. Realmente pocas. Y entre tanto dependerá de la Corte si acepta los bonos como medio de pago o si ratifica que debe hacerse la transferencia de dinero desde las cuentas del Banco Nación. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, podría pasar esta semana, no está previsto que la Corte se reúna, pero podría pasar. Podría pasar durante el mes de enero porque, como comprende una cuestión patrimonial importante, es un tema de feria, o podría pasar a partir de febrero próximo. La Corte no tiene tiempos en ese sentido. Y mientras tanto, la pregunta es qué hacen, por ejemplo, los gobernadores, ¿no?, que acompañaron al presidente de la Nación en su postura sobre la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, y el propio presidente, a través de redes sociales, que daba cuenta hace poco menos de 24 horas sobre esta nueva iniciativa y el tema coparticipación. Hasta el momento es la única referencia oficial, ¿no? El presidente Alberto Fernández, a través de su cuenta de Twitter, en un extenso hilo de posteos, rescatamos algunos, los que, bueno, hacen referencia concretamente a esta situación planteada a propósito del conflicto con la ciudad de Buenos Aires. En principio, la decisión de respetar la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dar de alguna manera marcha atrás con lo que se había anunciado la semana pasada, que, bueno, consideraba el gobierno nacional que no podía cumplir con la resolución del máximo Tribunal de Justicia. Las decisiones judiciales son obligatorias, publicó a través de su cuenta de Twitter el presidente Alberto Fernández, aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho, buscaré revertir la mala resolución
decisión de la Corte, dice Alberto Fernández, y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer. Un posteo que de alguna manera descolocó no solamente a la oposición, a Juntos por el Cambio, sino también al propio oficialismo. Desde el Frente de Todos han reiterado que el fallo político de la Corte Suprema de Justicia de la Nación merece una respuesta política, pero lo cierto es que también desde el Frente de Todos están señalando que la decisión del presidente Alberto Fernández de alguna manera fue inconsulta respecto a la reunión que hubo la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires con algunos gobernadores vía Zoom, los mandatarios que, bueno, cuestionaron duramente la resolución del máximo Tribunal de Justicia. Pero mientras vemos también parte de los posteos o de la continuidad de los posteos del hilo del presidente Alberto Fernández, trascendió en las últimas horas que habría un documento conjunto de parte de esos gobernadores, de esos 14 más 3, que se sumaron a la posición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Es esto factible? Antes de que hable Cristina, y de eso también vamos a estar hablando ahora. Es factible porque de hecho está haciendo mucho ruido el silencio de los gobernadores. Hablamos de 18 gobernadores de provincias argentinas que cuestionaron la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se habla de un documento conjunto. Lo que resta saber es si está incluido el Gobierno Nacional en este documento conjunto, porque bueno, había un consenso en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero vamos a repasar algunos otros aspectos de la publicación del presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter. Los bonos consignados ya fueron aceptados por la Corte Suprema para atender la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la Ciudad de Buenos Aires a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda. Otro aspecto político a tener en cuenta. El presidente sigue hablando de la ciudad opulenta, la ciudad de Buenos Aires, respecto a las zonas más desfavorecidas del interior de nuestro país. Y el último posteo, finalmente, he instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial. Tener en cuenta, el debate se traslada al Congreso Nacional. Habrá sesiones extraordinarias porque había incertidumbre a propósito si iba a funcionar el Congreso Nacional en sesiones extraordinarias. Como sabemos, en sesiones extraordinarias se tratan los temas que propone el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, con lo que este tema entonces se discute en el Congreso Nacional. Mientras tanto, hablamos en un rato, pero hay expectativas sobre si Cristina Fernández de Kirchner hará o no referencia a esta discusión, teniendo en cuenta que fue Guado de Pedro, el ministro del Interior, quien participó de 6 reuniones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para llegar a un acuerdo. Gracias, Vero. Y en un ratito vamos a estar contándoles de qué se trata, ¿no? Estos bonos, qué son estos bonos que han sido propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional y también la posición de la oposición, porque celebró que el Poder Ejecutivo Nacional vaya a pagar, aunque la coalición cívica dice que va a mantener la denuncia contra el gobierno por el tema. Seguimos ahora con